Hola alumnos y alumnas, ¿cómo les va? Hoy vamos a dar inicio a una nueva clase. Bueno, continuando con el análisis de las clases anteriores sobre los fenómenos naturales que ocurren sobre la superficie terrestre, hoy vamos a enfocarnos sobre lo que es el tema de clima y tiempo. Por lo tanto, ¿quién no se ha preguntado sobre cómo está el clima o cómo está el tiempo sobre alguna localidad o alguna ciudad? O cómo lo hemos visto pronosticado en los celulares o en las computadoras, y muchas veces utilizamos el concepto de manera errada. Por lo tanto, tenemos que conocer sobre su significado. Entonces, el tiempo atmosférico son las condiciones atmosféricas en un momento y lugar concreto. Esto quiere decir que puede ir variando durante el día, ya sea que a la mañana haya una condición atmosférica, al mediodía transcurriendo las horas pueda ser que varíe, puede ser otra en ese instante, mientras que el clima es el resultado de la interacción de diferentes factores atmosféricos, biofísicos y geográficos que pueden cambiar en el tiempo y en el espacio durante un lapso prolongado de varios años. Generalmente son 30 años, pero hay algunos investigadores que tomaron hasta 10 años. Esto quiere decir que el clima está influenciado por procesos naturales, por la ubicación geográfica y por otros elementos que veremos más adelante, que son los que determinan lo que es el clima de una región o de una zona. Bueno, para poder comprender el tiempo atmosférico vamos a ver el siguiente video, un fragmento vamos a ver y luego le voy a explicar. La máxima 21 grados. Anteayer hacía 38 en Arrecife. Hoy 21. Vos después me tenés que contar lo que pasó en Tierra del Fuego. Bueno, como podemos ver a donde quedamos cortados con este video, estas son las condiciones atmosféricas para una localidad en concreto como lo es la provincia de Buenos Aires. Podemos ver como en esta zona está soleado con una temperatura de 22 grados, de máxima con una 12 de mínima, como en otras localidades que son aledañas está nublado e incluso está pronosticado que va a llover. Entonces, el tiempo atmosférico es lo que denominamos para las condiciones atmosféricas en un momento y lugar concreto. Para eso tenemos que entender una serie de elementos y factores que influyen. Los elementos influyen exclusivamente para lo que es tiempo atmosférico, y los factores influyen para lo que es clima. Bueno, vamos a esperar que vamos a ampliar esto un poquito. Y bueno, los elementos meteorológicos que tenemos que tener en cuenta para lo que es tiempo atmosférico son la temperatura, que es la cantidad de energía calorífica acumulada en el aire, como lo vimos en el video, si va a ser elevado o baja. Tenemos la presión atmosférica, que es el peso que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Tenemos el viento, que es el aire en movimiento. Este viento proviene de diferentes partes del planeta y que determinan que vengan a tanta velocidad o de tal dirección. Tenemos la humedad, que es la cantidad de vapor de agua en el aire, y tenemos lo que todos conocemos como la precipitación, que son las gotitas de agua sólida o líquida que cae del cielo hasta la superficie terrestre, ya sea lluvia, granizo o nieve. Bueno, estos 5 elementos es lo que determina lo que es tiempo atmosférico, pero estos elementos están relacionados con lo que es clima. Entonces, para estudiar el clima de una región es necesario analizar los elementos que la componen, y hay que relacionarlo con una serie de factores que influyen sobre ese elemento.
Entonces, lo que es clima en sí, tenemos que tener en cuenta estos elementos del tiempo atmosférico y sumarle ciertos factores que modifican lo que es el clima de una región. Estos factores son las condiciones existentes en un lugar que provocan el desarrollo de un clima con determinadas características. Son la latitud, ya que influye sobre el elemento que es la temperatura. Debido a que más próximo nos encontremos al ecuador, las temperaturas serán más altas, y mientras que más nos alejemos hacia los polos, las temperaturas serán más bajas. Como sabemos, el planeta Tierra es redonda u ovalada, entonces los rayos inciden con mayor medida en la parte media, incidiendo sobre ese área de mayor medida que sobre otra. Tenemos las corrientes marinas, que son las aguas que provienen de lugares lejanos, que enfrían o entibian el aire de las regiones. Estas corrientes de agua pueden ser cálidas o frías. Tenemos la continentalidad, que está relacionado con las corrientes de agua, ya que el mar actúa como un nivelador de la temperatura, ya que se enfría lentamente suavizando el calor de las costas que baña. Las temperaturas varían menos entre el día y la noche. Tenemos la altitud, que es la altura de relieve, que modifica lo que es la temperatura, causando que vaya disminuyendo 1 grado cada 180 metros que asciende el relieve. A mayor altitud, menor temperatura. Y este relieve, que son las montañas, que tenemos acá, que visualizamos en esta zona, va a influir en las zonas más montañosas debido a que actúa como una barrera protectora de los vientos, que como dijimos, provienen de esta zona, como podemos ver acá. Bueno, entonces las masas de aire que chocan contra estas montañas, estos cordones cordilleranos, se elevan disminuyendo su temperatura con la altura, en donde el aire va cargado de vapor de agua, generando precipitaciones, como podemos observar en la imagen. Bueno, estos factores, como podemos ver, influyen sobre lo que es el clima de una región y sobre los elementos que anteriormente hemos visto. Esto da como resultado tanto los elementos como los factores, los tipos de clima de una región o de un continente, como es el caso del continente americano, donde podemos encontrar un clima cálido, un clima templado, un clima frío y un clima desértico. Pero esto vamos a ver mucho más adelante. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta son los factores y los elementos que intervienen en el clima y en el tiempo. Bueno, pero un factor a tener en cuenta que está influyendo sobre lo que es el clima y que tiene que ver exclusivamente con el ser humano, ya que está produciendo un cambio climático. Es un problema que está afectando en la actualidad, que afecta las condiciones meteorológicas del clima global de la Tierra, que hace que sufra un cambio significativo, y que se prolongue en el tiempo, que muchas veces es difícil de volver a revertir esa situación. La principal causa de este cambio se ha debido a la acción del hombre, como dijimos anteriormente, o sea, nosotros, ya que estamos causando la tala de árboles, la emisión de gases a través de la combustión de los autos que expulsan estos gases, las fábricas industriales también impulsan una gran cantidad de gases, dando como consecuencia el aumento de la temperatura, la falta de agua, la muerte de especies animales y la salud de todas las personas. Esto se ve influenciado exclusivamente en la temperatura, ya que hay regiones o continentes que antes tenían cierta temperatura durante el año o durante cierta cantidad de años, pero últimamente se ha ido modificando
Por lo tanto, por eso es necesario y útil conocer sobre estos conceptos que muchas veces son abordados con total ligereza o de forma errónea. Por eso es necesario conocer lo que es el clima y lo que es el tiempo, cómo influye sobre nuestra vida, sobre los ambientes naturales y sobre las demás especies animales. Entonces, esta fue una breve introducción a lo que es el clima y lo que es el tiempo atmosférico. Estos son los elementos y los factores que le van a ayudar a poder comprender y analizar las actividades que vamos a desarrollar a continuación.